Hermano Uliser, predíquenos. Amén, gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Amén, Dios les bendiga. Bendito el nombre de Jesús. Bien, vamos a compartir un pensamiento que el Señor me ha regalado. Y quiero leer unas dos porciones en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Voy a leer en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y voy a leer en Gálatas, capítulo 4, dice así la palabra del Señor. Capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Digamos gloria a Dios. Amén, hermanos, pueden sentarse y luego que me ayuden. Usted me puede ayudar ahí orando a Dios, diciéndole al Señor que nos dé palabra en esta noche, que me dé a mí esa palabra que Él ha dicho, la palabra que yo os hablo es espíritu y es vida. Amén. Vamos a creer lo que el Señor nos va a decir en esta noche, porque nuestras almas necesitan ese alimento. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Le he colocado ahí un título que dice: hijos con deberes y derechos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y voy a procurar llamar la atención a algunas palabras que son clave aquí dentro del mensaje, que es la adopción, que es herederos, coherederos, esas tres más que todo. Y después vamos a hablar un poco acerca de la diferencia de lo que es la gracia, la misericordia, y entre ellos el uso bueno de la herencia que el Señor nos ha concedido. Y con la ayuda del Señor vamos a empezar en el debido orden. Gloria al Señor. Primero, ¿qué quiere decir esta palabra adopción? Adopción, según lo que nosotros en la Biblia entendemos, es una posición que Dios nos concede dentro de su familia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Porque aunque muchos se consideran hijos de Dios, resulta que no es así, porque hay una gran diferencia entre lo que es creado y otra diferencia en lo que es hecho hijos de Dios. Nosotros, el propósito de Dios era que fuésemos hijos, descendencia de Adán. Amén, amén. Porque de Adán se dice, cuando se habla de la descendencia, acerca de Jesús, llega hasta Adán y termina diciendo: Adán, hijo de Dios. Y Dios quería que nosotros también fuésemos hijos, pero resultamos que quedamos desheredados.
¿Por qué quedamos desheredados? Porque a partir del momento en que Adán desobedeció, toda la descendencia vino a caer en ser desheredados. O sea, toda persona que nace desheredada. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Me están comprendiendo? Porque yo sé que hablo con pueblo sabio de Dios. Perdimos esa herencia. Por eso dice la palabra del Señor que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Diferencia a decir los que se habían perdido. Eso ya es cuando el Señor hace la obra en la cruz del Calvario y recupera para nosotros aquello que se había perdido, que es el propósito de Dios de que nosotros fuésemos hijos de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces vamos ahí en ese orden para luego entender por qué después somos adoptados, porque no éramos hijos, éramos creación de Dios. Todos los que van naciendo, como dice la palabra del Señor, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos por voluntad de carne, por voluntad de sangre o voluntad de varón, sino de Dios. Una gran diferencia ahí entre los que son hijos de Dios y los que no lo son. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ya dijimos que es una adopción, es una posición que Dios nos da a nosotros por gracia en Jesucristo, en su familia. La familia de Dios sabemos que está conformada por ángeles, querubines, serafines y toda aquella corte celestial. Y nosotros por gracia también hemos sido incluidos en esa familia de Dios. Amén. Ahora, somos hijos por creación. En ese sentido, sí, porque todo procede de Él. ¿Sí? Por creación sí se es hijo, pero no en esa relación espiritual. ¿Por qué? Porque ya para ser hijo ya de Dios se necesita un nuevo nacimiento. Amén. Dicen que el que nace, y la palabra de Dios lo enseña, el que nace 2 veces muere una sola vez, mientras que el que nace una sola vez muere 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, porque ninguno hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Como dije en otra prédica, Nicodemo vino como echándole cepillo al Señor Jesús. Amén. Pero Dios, Jesucristo le respondió de una manera diferente a lo que él esperaba. Le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de Dios. No se me vayan a preocupar, hermanos, que yo estoy en esta ocasión, sí estoy muy pendiente del tiempo. Amén, amén. Sí, porque la otra vez, en el otro culto, hace algunos días, puse el celular aquí y me olvidé de ese reloj allá. Y los hermanitos, claro, obviamente, pero no, aquí estamos pendientes del reloj. Entonces, vamos a colocar toda la atención. Amén. Amén, gloria al nombre de Jesús. Dice, entonces Nicodemo, obviamente que Nicodemo preguntó que cómo podía hacerse esto. Y Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén, gloria al Señor. Ahora, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice así la palabra del Señor. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Santiago 1:8 dice: Él de su voluntad nos hizo renacer. Santiago 1:8, ¿dónde quedó Santiago? Santiago
1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. O sea, aquí está aclarando muy bien cuáles son los verdaderos hijos de Dios y cómo es que nos vamos ubicando en este tema. Amén. Porque uno es hijos por creación, otro es hijos por medio de la palabra de Dios, que habla de una relación con Dios, y lo otro es hijos por adopción. Amén. Porque no en el momento en que uno nace de nuevo y es bautizado, en ese momento no hay esa adopción. Es en el momento en que por un mismo espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aquí dice en Corintios, Primera de Corintios 12:13. Voy más o menos ahí rapidito para que no se me vayan a desconectar. Lo mismo yo, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Aquí dice en el versículo Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí es donde va entrando esa otra parte de la adopción. Recordemos que ahí en Romanos, volvamos otra vez a leer Romanos capítulo 8, o más bien primeramente Gálatas, para repasarlo, Gálatas capítulo 4, donde dice la palabra del Señor, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, eso me está diciendo que era un plan de Dios para hacer hijos, porque Dios no tiene el propósito de hacer buenos ciudadanos, no, Él, y aquí en la iglesia tampoco estamos con ese propósito de hacer buenos ciudadanos o hacer buenas personas a la gente, no. El propósito de Dios es hacer hijos para su gloria. Amén. Hijos para su gloria. Allí en Hebreos, a ver si encuentro, con la ayuda del Señor. Amén, aquí, ya lo encontré. Aquí dice, no es esta parte. A ver, si alguno me ayuda donde dice que perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de ellos, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. A ver, ¿quién me ayuda con ese versículo? ¿Ah? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hay uno que puede buscar ahí en el celular. ¿Ah? ¿Hebreos qué? 3, 2:10. Ya. Sí. Hebreos 2:10. Gracias, hermano. Amén, amén. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionó por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque ese es el propósito de Dios, de hacer hijos para su gloria, y por eso está el nuevo nacimiento, gloria al Señor, y también ahora la posición como adopción. Porque la adopción como hijos es más que una relación. En el nuevo nacimiento entramos en una relación con Dios, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo ya entramos en una posición como hijos de Dios. Amén. Entonces, quiero caer a la parte que puse allí por el mensaje de hijos con deberes y derechos, porque ya pasando por estos puntos de que
fuimos creados, pero luego tuvimos un nuevo nacimiento y luego fuimos llenos con el poder del Espíritu Santo y hemos sido adoptados como hijos de Dios. Ahora viene la parte crucial o la parte, digamos, central de lo que es el tema, ¿sí? Que somos en este momento hijos delante de Dios con deberes y con derechos. Y lo vamos a enfocar es con relación al tiempo que estamos viviendo. Amén. No el 2025, no. La dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia. Amén. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en la manera como Dios se manifestó o trataba en aquel entonces, en el tiempo de la ley, a la manera como Él está tratando con nosotros en este tiempo de la gracia. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tengamos muy claro hoy nuestra posición delante de Dios como hijos de Él. Y que como hijos de Él tenemos deberes para con Él, de obedecerle, de serle fiel, de llevar una vida consagrada, de llevar una vida de servicio delante de Él, de dar un buen testimonio, como la palabra del Señor dice: alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque no se enciende una luz y se coloca debajo de una mesa, sino que se pone en lo alto para que todos vean, ¿sí? Y con claridad todo lo que sucede alrededor. Esos son deberes nuestros, como el deber de orar unos por otros, como el deber de consagrarnos, como el deber de estudiar la palabra de Dios, como el deber de darle la honra, la gloria y la alabanza al que se lo merece, al único y verdadero Dios. Son nuestros deberes, amén. Pero por la gracia Dios también nos ha concedido derechos. Por la gracia Él nos ha concedido a nosotros derechos. Y es esa parte en la que quiero hacer énfasis en los minutos que faltan. ¿Por qué derechos, hermanos? Vea, cuando alguien entra a formar parte de un hogar, de una familia, por adopción, ¿cierto? No siendo hijo biológico, ¿sí? Ese que entra, sea un varón o una mujer, que entra como adoptivo en esa familia, adquiere todos los derechos. Amén. Adquiere todos los derechos de un hijo biológico. Amén. ¿Es así? Amén. Gloria al Señor. Adquiere todos los derechos. Entonces nosotros por gracia, porque la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros. No quiero de pronto una mala interpretación de que nosotros vamos a estar delante de Dios como a exigir, pero sí debemos de entender que Él nos ha concedido por gracia derechos, amén, y que por no saber que tenemos derechos delante de Él, no los usamos bien. Y para ello les voy a leer una porción de la palabra del Señor. Todavía tenemos tiempo. San Lucas capítulo 12, amén. Amén. Voy a leerles en San Lucas capítulo 12. Dice así la palabra del Señor, capítulo 12, versículo 16. También le refirió Jesús, también le refirió una parábola diciendo: la heredad, no es esta. No es esa. No. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Esa es Lucas 15. Amén. Eso sí es bueno que me ayuden. Amén. Pues es que está ubicado aquí en la Biblia casi como en la misma forma. Y entonces, dice aquí la palabra del Señor, San Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, o sea, Jesús también dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos, pongámosle cuidado y verá. Pongámosle cuidado acerca de lo que quiero yo enfatizar con la ayuda del Señor acerca de la herencia, porque allá dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. En Gálatas también está diciendo que fuimos adoptados. En una de las cartas de Pedro dice
Ahorita vuelvo y leo allí. Amén. Aquí en Primera de Pedro capítulo 1 dice, capítulo 1 versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ojo el capítulo 4, el versículo 4, para una herencia incorruptible, es nuestra. Amén. Es nuestra. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón esa realidad. Amén. Para que nosotros sepamos cómo hemos de disfrutarla, de comportarnos con esta herencia delante de Dios. Porque Dios nos reclama a nosotros eso del mal manejo de la herencia que Él nos ha concedido. Amén. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es una parte de la herencia que disfrutaremos allí en los cielos, pero parte de esa herencia también hay que disfrutarla y manejarla bien aquí en la tierra. Amén. Dice aquí, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pongámosle cuidado a lo que hizo el uno y a lo que hizo el otro. Amén. Para que nosotros sepamos dónde nos vamos a ubicar en cuanto a esa herencia que tenemos. Amén. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mire la actitud del otro. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, mire el reclamo que hacía. Mas él respondiendo dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y para complementar esta parte, 1 Corintios 3, donde dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es ¿qué? ¿De quién? ¿De nosotros o no?
Parece que no están muy convencidos. Amén. Todo es nuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Bueno, entonces quiero hacer un poco allí de hincapié acerca de la actitud del hijo mayor, porque hubo ahí dos formas de manejar la herencia. El uno la pidió y la desperdició, y el otro no la supo manejar aunque la tenía. Amén. El padre le dijo, hijo, le dijo el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Le estaba haciendo un reclamo que no era correcto. Él estaba haciendo mal uso de la herencia que le correspondía. Así como el otro hizo mal uso porque la desperdició, que no la había pedido, pero la tenía ahí, en cualquier momento él podía haber hablado con el padre para hacer lo que él decía en ese momento, pero no lo hizo. Ahora, haciendo énfasis en cuanto a esos derechos que el Señor nos ha concedido, por gracia, recordemos que la palabra del Señor dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, amén, para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Yo les dije ahora que teníamos que ubicarnos bien, que no estamos en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la ley, recordemos que en el tiempo de la ley, la ira de Dios estaba siempre sobre el pecador. La ira de Dios siempre estaba sobre el pecador. ¿Y qué tenía que hacer ese pecador? Tenía que llevar un sustituto, amén, para que ese sustituto muriera por él y fuera derramada la sangre de ese sustituto. Y con eso Dios lo que hacía allá en el tiempo de la ley era extender la misericordia con ese pecador, amén. Gloria al nombre de Jesús. Y por eso hallamos allí en el tiempo de la ley muchas expresiones de muchos de ellos hablando: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Eso sí, tenían que decirlo ellos, pero nosotros no. Nosotros por gracia estamos en la gracia de Dios, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros estamos en una posición diferente, porque somos adoptados hijos del Dios Altísimo, y como hijos usted puede pedir que sea lleno con el Espíritu Santo. Como hijos usted puede pedir sabiduría, porque la palabra de Dios dice: si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, porque la palabra de Dios dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es nuestra herencia y esa es la que tenemos que reclamar. Cuando nosotros vamos a orar por un enfermo, hagámoslo sin temor, sin miedo, porque Jesucristo dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No temáis, manada pequeña, porque a Dios le ha complacido daros el reino. Estamos en el tiempo de la gracia, no en el tiempo de la misericordia. Amén. Amén. Cuando un hijo, a ver, yo le pido el favor, hermana, un momento, le voy a pedir un favor. Ven aquí. Le voy a pedir un favor a ella. Ella tiene sus padres, ¿sí? Cuando tú tienes una necesidad y vas donde tus padres, ¿cómo le dices? Cualquier necesidad que tengas, ¿cómo les pides a ellos lo que tú necesitas? ¿Cómo se lo dices? Les dice papi o mami, como tú les digas: necesito esto en el colegio, necesito aquello, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Tú no le dices: papi, tienes misericordia de mí, mami, por favor, tenga misericordia de mí, mire que estoy sin zapatos, mire que... No, amén, gracias, hermano.
¿Cierto que no? No, hermanos. Nosotros no podemos ir a Dios así en esa actitud. No, porque ya Dios para con nosotros se ha manifestado de una manera diferente. Amén. Él dice, los amaré de pura gracia. Y nos adoptó hijos según el puro afecto de su voluntad. Amén. No éramos dignos, pero por el sacrificio de Jesús, Él nos hizo dignos. Obvio que para yo reclamar delante de Dios esos derechos, Él también me va a reclamar a mí algo. Porque Él dice, si hacéis lo que yo os mando, pidan lo que quiera y será hecho. Amén. Y siempre se ha de pedir conforme a su propósito. Porque como leyó el hermano ahí, el que a Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Hemos de tener cuenta siempre cuando vamos a pedirle a Él que sea conforme al propósito con el cual Él se ha manifestado a cada uno de nosotros, que es llevarnos a la gloria. Porque Él dice en su palabra, un deber nuestro, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lamentablemente hay que reconocerlo, a nosotros más bien se nos ladea para el otro lado, porque estamos buscando más la casa, el carro, buscando más el diploma, buscando más, y en eso entonces nosotros nos ocupamos y dejamos de hacer buen uso de esa herencia que Dios nos dio. Amén. Por eso en otras ocasiones he dicho acerca de hermanos o hermanas que van implorando de pronto una oración. Van implorando una oración, pero es que la palabra del Señor dice, todo el que viene a mí, yo no lo echo afuera. Amén. Porque es cierto, hay que orar unos por otros. Y si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Amén, gloria al Señor. Pero si tú estás en un sitio en el que no puedes llamar al pastor y no puedes llamar a algún hermano, entonces ¿qué haces? Pues haces uso de tu derecho delante de Dios. Amén. El que Él te ha concedido diciendo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Porque la palabra del Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Ese es nuestro deber para con Dios, con el fin de que nosotros recibamos lo que necesitamos. ¿Sí? Porque nosotros decimos, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Claro, eso es lo que Él hace y quiere hacer con nosotros, pero nosotros, ¿cómo nos disponemos? Amén. ¿Cómo nos entretenemos en las cosas que están allá en el mundo? Es el momento de que nosotros, con la ayuda del Señor, nosotros le demos gracias a Dios por la herencia que Él nos dio, que no la tiene ningún ser humano de los que están allá, pero por gracia a nosotros sí nos concedió cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Lo creemos, hermanos. Debemos de llevar una vida así tan consciente, tan real acerca de lo que somos ahora. Es que no podemos, a veces el enemigo se esfuerza por hacernos como ladear nuestra mente a estar pensando en las cosas que nos han sucedido, que de pronto van a suceder, que si quizás, que tal vez, que yo no sé. No, nada de eso. En el Señor uno no puede estar con esas dudas. Amén. La palabra del Señor dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. También dice, cada uno esté seguro en sí mismo, firme. Esa es nuestra herencia, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque hemos leído que dice que nosotros, los que están bautizados en Jesucristo, de Jesucristo están revestidos. Hermano, nosotros tenemos todo lo de ganar.
Hermano, nosotros tenemos todo lo de ganar en esta vida. Todo. Dios le dijo a Josué: te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová es tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Vamos a leerlo. Vamos a leer la otra parte. Dice, solamente para cada uno de nosotros, porque ya Josué ya es cuento ya aparte ya. Amén. Ahora estamos nosotros aquí. Amén. Nosotros que todavía estamos en la iglesia que está perseverando, porque ya los otros están en la iglesia victoriosa y otros unidos al pueblo de Dios allá en el tiempo de la ley. Para que nos ubiquemos nosotros como nos debemos ubicar. Esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, Dios nos ha dado una herencia para disfrutar, para gozar, para vivir, hablando espiritualmente en primer lugar. Amén. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahora es en cuanto a nosotros, apóstoles y profetas, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Porque la doctrina y la enseñanza de nosotros es la de ahora, allí, en el Nuevo Testamento. La doctrina que nos corresponde a nosotros está más centrada en el libro de Efesios. Obvio, no quiero decir que no va a leer uno el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque ambos se complementan. Pero a nosotros, por estar en el tiempo de la gracia, nos debemos de enfocar más en esa parte de lo que es el tiempo de la gracia y de las cartas para nuestra edificación, porque allí nos habla acerca de esta herencia. Gloria al Señor. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Ya casi. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Qué bueno que todos los días leyéramos siquiera unos 10 o 15 minutos, meditando, reflexionando, haciéndonos preguntas, porque esa es la voluntad de Dios, ese es nuestro deber. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquí, en el Antiguo Testamento, a todo lo que está escrito aquí en el Nuevo Testamento. Gloria al nombre de Jesús. Aunque nosotros tomamos apartes muy especiales de los salmos, de los proverbios, de Eclesiastés, porque son, es decir, lo que son los fundamentos. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Y todo te saldrá bien. Si nos sale algo enredado, tenemos que mirar a él, porque eso nos enredó. Amén. Pero Dios dice, todo saldrá bien. Gloria al Señor. Él dice en su palabra, como ahorita cité, ¿sí? Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gloria al Señor. Ahora, Él le dijo a los apóstoles, parte de la herencia, le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y sabemos que el Espíritu Santo ha llegado a la iglesia, no solamente para hablar en lenguas, no, sino para capacitarnos, para guiarnos, para instruirnos, para recordarnos. Amén. Gloria al Señor. Y para dotarnos de muchos dones. Dice la palabra del Señor que deseemos los dones mejores, que deseemos los dones espirituales. Hermano, nosotros podemos pedir el don de ciencia, discernimiento de espíritu, don de sanidad, don milagro. Eso se puede pedirle al Señor. Aunque dicen que los dones no se piden porque precisamente son regalos de Dios. Pero ahí dice, desead los dones mejores. Amén. Pero sobre todo que profeticéis. O sea,
tenemos que ser ambiciosos espiritualmente, ambiciosos, tener más conocimiento de Dios, ser más llenos de la presencia de Dios, para que Él nos enseñe cómo disfrutar esta herencia y ser hijos con deberes y con derechos. Y esos derechos son esa herencia que Dios nos concedió en Jesucristo. Recordemos que eso siempre es en Él, siempre es estando en Él, siempre es permaneciendo en Él, siempre es perseverando en Él, siempre es metidos en Él, porque si es por fuera de Él, no se va a lograr nada. Amén, porque Él dice en su palabra, sin mí nada podéis hacer. Pero con Él nos va a enseñar, Él nos va a dar entendimiento para que nosotros podamos disfrutar esta herencia, que no es de plata, no es de casas, no es de carros, no es de famas, no es de diploma, no es de nada de eso. Amén. Amén. Nuestra herencia es incontaminada, inmarcesible, incorruptible. O sea, no se contamina, no se marchita. ¿Sí? Gloria al Señor. Creo que quedó claro lo que les acabo de entregar, que hemos sido adoptados, pero que tenemos que tener eso muy consciente cada vez que vayamos a pensar, a hablar, a tomar decisiones, cuando venga una situación difícil, cuando venga una angustia, cuando venga una enfermedad, saber cómo en ese momento vamos a manejar la herencia que tenemos. Amén. Porque ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él llevó todo nuestro fracaso, Él llevó toda nuestra ruina, Él llevó todo eso para darnos a nosotros una vida exitosa. Amén. Una vida exitosa espiritualmente primero. Porque si espiritualmente primero buscamos una vida exitosa en Dios, Dios se encarga de añadir lo otro. Gloria al nombre de Jesús. Herederos, hijos de Dios, herederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esta herencia la disfrutamos aquí, pero también vamos a disfrutar plenamente allá en el reino de los cielos. Pero desde aquí tenemos que ser buenos administradores, porque la palabra dice, si en lo poco fuiste fiel, ¿sí?, sobre mucho te pondré. O sea, si aquí, estando aquí, administramos bien esa herencia, entonces Dios nos va a decir allá, ven buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero si aquí no sabemos manejar esa herencia, como ese hijo mayor que hizo un reclamo sabiendo que él estaba ahí y podía en cualquier momento hacer uso de la herencia que él tenía, ¿sí? Entonces vamos a decirle al Señor que gracias por hacernos herederos, que gracias por darnos esa herencia que no tiene comparación con ninguna de las otras cosas del mundo, que nos ayude a ser siempre, permanentemente muy conscientes, para que nos ayude a vivir esta realidad, esa herencia incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, pero que aquí también la podemos nosotros disfrutar, entre tanto que el Señor nos llama definitivamente a su presencia. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a despedir este servicio, hermanos, pero llevémonos en el corazón estas palabras, hermanos, que hagamos la voluntad del Señor para que podamos ser llamados hijos de Dios. Ayúdenme a orar, hermanos. Vamos a orar para despedir este culto. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y poderoso. Bendito Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que llega a tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Señor, no solamente oidores. Mira, Señor, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Siempre llega a tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque has hablado a nuestras vidas.
Mira, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú llevándonos con bien a nuestros hogares, Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, el resto de la semana, Señor. Oh, Señor, gracias, Padre, gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, moviéndote en la vida de cada uno de nosotros, en cada una de estas familias, Señor. Te damos las gracias, Padre, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Oh, santo tú eres. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, quedamos despedidos, hermanos. Y allá atrás creo que los muchachos tienen una venta. Están vendiendo hot dogs, creo que en $4. Entonces, hermanos, quedamos despedidos. Que el Señor nos bendiga y que pasen buenas noches. Toda mi vida quiero dar, corazón será mi palpitar, la luz que guíe mi caminar. Quiero una entrega total, toda mi vida quiero dar, corazón será mi palpitar, la luz que guíe mi caminar. Quiero una entrega total. Lo quiero vivir en paz.